Muy buenos días, profesora, compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre cocobacilos gramnegativos aerobios facultativos y nuestro grupo está representado por Pedro Yesí Páez García y quien les habla, Gisela Milagro Gutiérrez Tobías. Bueno, ¿qué son los cocobacilos? Un cocobacilo es una bacteria con una morfología celular intermedia entre un coco y un bacilo, los cuales se pueden clasificar en gram negativos cuando poseen una doble membrana celular y entre ellas existe una pequeña capa de peptidoglicano. Estas son aerobios facultativos cuando generalmente pueden desarrollarse tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Bueno, yo hablaré sobre las bacterias del género Haemophilus y pues algunas características de estas es que son cocobacilos pleomórficos, son gram negativas, necesitan medios enriquecidos para su crecimiento. Algunas especies de este género poseen cápsulas, además de no ser esporulados. Ahí en el cuadrito podemos ver a qué dominio, filio, clase, orden, familia, género pertenecen y pues en especies solo hay muchas más, pero pues se recalcaron como las más importantes. Bueno, pues iniciaré hablando sobre Haemophilus influenza, la cual pues es una bacteria cocobacilo gram negativo. Esta no posee flagelos y no forma esporas, además de ser exigente, ya que esta para su crecimiento en agar requiere de hemina o también factor X y dinucleótido de nicotinamina y adenina, que sería el factor V, por lo cual está en resumidas cuentas necesitaría para su crecimiento factor X y factor V. Algunos de sus serotipos son capsulados, ya veremos más adelante a qué nos referimos con eso, y se encuentra generalmente en las mucosas de las vías respiratorias superiores. Y algunas especies pueden producir betalactamasas. En cuanto a las manifestaciones clínicas que puede ocasionar Haemophilus influenza, pues este microorganismo, como podemos observar, puede generar una gran variedad de enfermedades en las personas, como lo es meningitis por Haemophilus influenza tipo B, que ya más adelante explicaré a qué me refiero con los tipos, otitis media, epiglotitis, sinusitis, neumonía, bacteremia, celulitis o conjuntivitis. La otitis media aguda es ocasionada generalmente por Haemophilus influenza no tipificable, que ya igualmente más adelante explicaré de mejor forma a qué me refiero con esto. Y esto básicamente genera inflamación del oído medio. También puede provocar, como dije, epiglotitis, que esta enfermedad es causada por Haemophilus influenza del tipo B, y esta infección llega a ser un poquito grave porque obstruye la vía aérea por inflamación supraglótica, que se podría decir que se inflama la parte superior a la laringe. Otro tipo también de infección que puede llegar a provocar es la conjuntivitis, celulitis, bacteremia o neumonía, como lo dije anteriormente. Pero la enfermedad que por decir es más común que pueda generar este microorganismo es la meningitis y esta es ocasionada por Haemophilus influenza del tipo B, como dice en la diapositiva, la cual pues anteriormente solía ser la causa principal de meningitis en niños que eran menores de 5 años, pero claramente antes de tener la vacuna, ya que cuando se desarrolló una vacuna contra este microorganismo, pues esta patología disminuyó bastante. Y esta también puede ocasionar generalmente fiebre, escalofríos, náusea, vómito o fotofobia, que es lo mismo de sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello, que también suele ser llamado meningismo. Ya si hablamos de los signos y síntomas, pues podemos encontrar una gran variedad, ya que como vimos anteriormente puede ocasionar una gran cantidad de enfermedades. Y pues los signos y síntomas dependen al sitio donde está infectando este microorganismo, porque por ejemplo en el caso de la otitis media en niños puede provocar dolor de oído, fiebre, además también se observa que ellos se tironean las orejas del mismo fastidio que sienten y tendrán dificultades auditivas o disminución del apetito. Y en caso de una meningitis hay muchas formas en las que se puede producir. Un ejemplo es la diseminación bacteriana de estos microorganismos desde la nasofaringe, provocando un cuadro respiratorio leve de vías altas, que más adelante evolucionará y provocará los signos y síntomas de meningitis, ya nombrados anteriormente.
como podemos ver ahí en la diapositiva. También llega a provocar fiebre, escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas, vómito, sensibilidad a la luz, como dijimos, o también fotofobia. Ya aquí en este cuadro podemos observar muy bien muchas características de Haemophilus, tanto que nos dice que tiene un polisacárido tipo B, que es un polisacárido capsular, que es usado en la vacuna. Es algo muy importante, ese polisacárido es usado en la vacuna. Además de que es una bacteria gram negativa, un cocobacilo pleomórfico y requiere factores X y V, lo que pues nos puede dar indicios de que es Haemophilus influenza. También nos muestra unas presentaciones clínicas, la cual locales pueden ser epiglotitis, otitis media o neumonía, y sistémicas puede llegar a producir meningitis, artritis séptica o celulitis. Y ya pues un ejemplo de una infección por Haemophilus influenza del tipo B puede ser así como aparece en la imagen, que esta bacteria se encuentra básicamente en las personas como portadora. Es inhalada y al entrar en contacto respiratorio superior se protege de la inmunoglobulina A con proteasas que ella genera contra estas mismas inmunoglobulinas. Luego esto genera inflamación, provocando diferentes tipos de infecciones como lo es epiglotitis u otitis media. Y pues esta logra sobrevivir evitando la fagocitosis gracias a su cápsula. Y esta al sobrevivir y al evitar la fagocitosis, empieza a invadir la submucosa. Y de ahí se empieza a diseminar por el torrente sanguíneo, llegando a provocar, por ejemplo, una bacteremia. Lo que pues va a llegar a diferentes zonas del cuerpo, provocando meningitis, artritis séptica o celulitis. Ya hablando de los factores de virulencia que le permiten ser una bacteria tan fuerte, Haemophilus influenza, podemos darnos cuenta de que tiene una cápsula de polisacáridos, lipolisacáridos. Esta no produce exotoxinas, esta sí tiene filis y adhesinas, además de que, como dije anteriormente, puede producir proteasas contra inmunoglobulina A. Y la cápsula permite separar esta bacteria en diferentes serotipos, los cuales van de la A hasta la F. También cuenta con algo llamado variación de fase que ya explicaré y pueden formar biofilms. Estos serotipos, como podemos ver en la imagen de la izquierda, esto van de la A a la F y pues eso nos permite diferenciarlos gracias a su cápsula. Pero pues los que llegan a provocar más patologías en el ser humano son el tipo B y el no tipificable, que es aquel que no tiene cápsula. Como dije, Haemophilus influenza pues cuentan con diferentes formas para invadir a la persona. Los importantes está el B, el tipo B y el no tipificable. En el caso del tipo B, como dije tiene cápsula y también cuenta con filis y proteínas de adhesión y esto le permite unirse al tejido y además de que puede producir proteasas contra inmunoglobulina A, evitando que estas inmunoglobulinas pues puedan hacerle algo. Mientras que Haemophilus influenza no tipificable, al no poseer cápsula, tiene que buscar la forma de invadir al huésped y pues para eso pues cuentan con lipo-oligosacáridos que le permite evitar que la célula, que los cilios de las células lo barran o lo capture la mucosa. También puede producir inmunoglobulina A proteasas y además una ventaja muy grande que tiene este microorganismo es que cuenta con una habilidad que dije, como dije anteriormente llamada variación de fase, que básicamente le permite modificar sus lipoligosacáridos, provocando que cada vez que invada el sistema inmune no lo reconozca. Es como si básicamente se cambiara de ropa y no fuera reconocido. Y pues otra ventaja que también tiene es que puede crear biofilm y así protegerse de una manera más eficaz del sistema inmune. Para las pruebas de laboratorio y poder identificar esta bacteria, pues se suele usar métodos de aglutinación con antisuero para cada tipo. Por ejemplo, si se sospecha que es una infección por Haemophilus influenza tipo B, pues se utiliza un antisuero contra Haemophilus influenza tipo B para pues observar si aglutina, pues positivo, si no, no. Además de pruebas de laboratorio, que estas pues como vemos toma, esputo expectorado y otros tipos de material de vías respiratorias como pus, sangre o líquido cefalorraquídeo pues utilizados para frotes.
Este se cultiva en agar chocolate enriquecido con factores X y V, porque como pues hemos dicho a lo largo de la presentación, este microorganismo es exigente. También se le debe realizar tinción de Gram, la cual nos va a dar cocobacilos gram negativos que pueden ser pleomórficos. Además de que se desarrolla a 37 grados centígrados con un pH de 7.8 en atmósferas de CO2. Las colonias que se suelen observar son pequeñas, de café brillante, además de que no produce hemólisis y varía su fermentación de glucosa. Puede fermentar o no. Y es catalasa y oxidasa positivo. Ya si hablamos del tratamiento, pues contra hemófilos, como se dijo, se suele usar la vacuna para disminuir esos índices de meningitis, además de que como sabemos está hecha de su polisacárido capsular. Y pues hemófilos influenza del tipo B es sensible a ampicilina, aunque un 25% de las cepas que se suelen obtener producen beta-lactamasas. Las cefalosporinas de tercera generación y carbapenems también se puede usar, cefotaxima vía oral y amoxicilina con ácido clavulánico. Ya en el cuadro de abajo podemos observar qué tan resistentes o sensibles son ciertos antibióticos con este microorganismo en el caso de realizar un antibiograma. Por ejemplo, la ampicilina de 10 microgramos, pues observamos que si el diámetro nos da 22 milímetros o más, pues se considera sensible, mientras que si a 18 milímetros o menos ya se considera resistente. Y así podemos observar con el resto de antibióticos, como la cefotaxima, que sería igual, mayor de 26 milímetros, ceftazidima, que igual mayor de 26, o amoxicilina con ácido clavulánico, que sería mayor de 20 milímetros. Bueno, ahora hablaré de otra especie del género Haemophilus, el cual es Haemophilus ducreyi, y pues este microorganismo es un cocobacilo gram negativo. Y pues este suele estar acompañado de polimorfos nucleares en el caso de cultivos no puros. Y también podemos observar que forma colonias pequeñas mucoides, a diferencia de Haemophilus influenza. Este solo necesita factor X. Además de que no tiene flagelos, no forma esporas e igualmente es exigente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos observar que este microorganismo es el causante de úlcera genital o también llamada chancroide o chancroide blando. Y pues esto lo que genera son úlceras que se forman como heridas o llagas que se encuentran abiertas y pueden generar úlceras de diferentes formas, como podemos observar las úlceras gigantes, que son las que llegan a medir más de 2 centímetros, serpiginosas, que son formadas por varias úlceras pequeñitas, foliculares, que también se forman a partir de un folículo piloso, o las enanas, que miden de 0,5 centímetros más o menos. Y pues al igual también puede generar lo que es chancroide transitorio o popular. Para los signos y síntomas, pues vamos a darnos cuenta que el periodo de incubación de este microorganismo llega a ser de 3 a 7 días más o menos. Ya cuando se empiezan a observar lesiones, estas inician como una pápula con borde eritematoso. Y ya más o menos después de 3 días se forma una pústula, que esta no es dolorosa. Luego de esto se empiezan a formar úlceras blandas con exudado necrótico, purulento y de color gris, y aquí es cuando estas úlceras empiezan a volverse muy dolorosas. Estas lesiones también pueden llegar a sangrar con facilidad y pueden durar meses en recuperarse si no son tratadas. Y el pus generado es porque los ganglios linfáticos crecen y se adhieren y empiezan a formar pus. Y estas úlceras también pueden provocar fimosis, que básicamente es el estrechamiento de la abertura del prepucio, o estenosis uretral, que es una cicatrización que estrecha el conducto que lleva la orina hacia afuera. Pues para lograr todo esto, esta bacteria necesita tener una gran gama de factores de virulencia. Y pues entre ellos podemos destacar las adhesinas, que le permiten pues unirse y adherirse al huésped. También proteínas de membrana, que lo que hacen es promover la adherencia de la bacteria al tejido y a la vez bloquea el depósito en la superficie bacteriana de anticuerpos de inmunoglobulina M y del depósito de componentes del complemento. También cuenta con proteínas antifagocíticas LSPA1 y LSPA2, las cuales, pues como su nombre lo dice, contribuyen
o ayudan al microorganismo a que no pueda ser fagocitado. También cuenta con lipoproteínas de unión con el fibrinógeno o FGBA, que promueve el depósito de fibrina para proteger la superficie bacteriana. Además de eso cuenta con una citotoxina. Bueno, ya en cuanto a las pruebas de laboratorio, pues la muestra debe ser tomada del fondo y de los bordes cóncavos de la úlcera, con un hisopo de algodón. Además, estas muestras no suelen tener mucho número de hemófilos, o sea, no suele haber una gran cantidad de hemófilos en ella, y pues no suelen sobrevivir tampoco fuera del organismo, por lo cual es recomendable sembrar inmediatamente. Este microorganismo solo necesita factor X, a diferencia de Haemophilus influenza que necesita X y B. Como podemos ver en la imagen, hay tres tipos de disco, mejor dicho. Está el disco X, el disco V o el disco que contiene ambos, que sería X y V. Como podemos ver, Haemophilus ducreyi crece en el disco X y V porque este tiene el factor X. Mientras que si está solo el factor V, él no crece cerca. Y donde está solo el factor X, se evidencia crecimiento de él. Otra forma de diferenciarlos es que no fermenta glucosa, sacarosa ni lactosa, además de ser catalasa negativo. Para identificar también este microorganismo se usan anticuerpos monoclonales dirigidos contra Haemophilus ducreyi, utilizando una prueba de inmunofluorescencia indirecta para detectar el microorganismo en los frotis que se realizan a partir de úlceras genitales. Y también se pueden utilizar pruebas biológicas moleculares como PCR, que son las más sensibles básicamente. En cuanto a los tratamientos contra el chancroide, pues estos deben iniciarse de forma urgente sin esperar los resultados. Y pues para esto se utilizan macrólidos como acitromicina y eritromicina, o también cefalosporinas como ceftriaxona, la cual es una de tercera generación, o ciprofloxacino. Además hay que tener en cuenta que los pacientes con chancroide deben someterse a pruebas serológicas para sífilis y VIH a los 3 meses, ya que esta enfermedad suele transmitirse por vía sexual, por lo cual no se descarta que aparte de esta la persona ya haya se haya contagiado de más, como lo es sífilis o VIH. Ahora hablaré de otra especie del género Haemophilus llamada Haemophilus aegyptius, y pues este microorganismo es un cocobacilo pleomórfico gram negativo. Él no es móvil y tiene proteínas de adhesión. Presenta cápsula, se encuentra normalmente en los revestimientos de células epiteliales humanas como la orofaringe y la capa epitelial de los ojos. Al ser un biotipo de Haemophilus influenza, este también requiere factores tanto X como V. Y biotipo o biogrupo lo que quiere decir es que son muy similares, pero presentan diferencias tanto bioquímicas como fisiológicas. Además de que estas bacterias son una misma especie filogénicamente, pero son diferentes en cuanto a que no son iguales fenotípicamente y causan cuadros clínicos diferentes, como ya vamos a ver más adelante, que nos daremos de cuenta que son diferentes en lo que pueden llegar a producir. Este microorganismo casi no produce como una variedad muy alta de manifestaciones clínicas, pero tiene dos que son como principales y que la pueden llegar a caracterizar, la cual es conjuntivitis aguda, que como lo podemos ver en la imagen, o fiebre purpúrica brasileña, que esta se caracteriza porque genera manchitas como púrpuras y a esto se debe su nombre. Y son como las principales, no suele producir mucho, porque también puede producir bacteremia, entre otras, pero estas son como sus dos principales. Ya los signos y síntomas que puede llegar a presentar la persona es, en el caso de la conjuntivitis, por ejemplo, se puede ver que el ojo presenta inflamación alrededor y también este se verá de color rojo, como las imágenes de la anterior diapositiva. Y ya en el caso de la fiebre purpúrica brasileña, esta se presenta con fiebre alta y muy repentina, también con vómitos y dolor de abdomen, seguido de un sarpullido de manchas violetas o rojas, y por esto se dé su nombre, las cuales caracterizan esta enfermedad. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta enfermedad suele comenzar como un episodio de conjuntivitis, o sea, primero inicia la conjuntivitis y si se deja avanzar
iniciar a provocar fiebre purpúrica brasileña. Y pues si esto no es tratada, suele volverse muy peligrosa porque también puede llegar a provocar un shock séptico. Bueno, algunos factores de virulencia que le permiten a este microorganismo generar estas patologías, pues son la cápsula, que esto le permite ser resistente a fagocitosis, además de que le ayuda con la adhesión. Proteínas de adhesión y fimbrias que también le permiten fijarse aún más al huésped y también cuenta con lipopolisacáridos que funcionan como si fuera una endotoxina. Ya para las pruebas de laboratorio, pues este microorganismo se debe incubar en un medio enriquecido con factores X y V, como Haemophilus influenza, funcionan casi similar, pues para su crecimiento, y pues este ocupa estos dos nutrientes para crecer. Al ser similar, como dije, a Haemophilus influenza, se le pueden realizar casi las mismas pruebas, como por ejemplo la del satelitismo, en la cual se usa la sangre con colonias de Staphylococcus aureus y se realiza una estría a lo largo de toda la caja. Y pues anteriormente a realizar esta estría se debe realizar una siembra masiva de Haemophilus, donde se incuba con CO2 y se observa 48 horas después colonias de Haemophilus que crecen muy cerca de la estría de Aurus, lo cual pues nos daría positivo para Haemophilus ya sea influenza o Aegyptius. Ya para el tratamiento de este microorganismo, pues de sus enfermedades en sí, pues es muy difícil de tratar en el caso de la fiebre purpúrica brasileña, y esto se debe a la dificultad para obtener un diagnóstico adecuado, ya que como suele iniciar por conjuntivitis, hay muchos microorganismos que pueden causar esta conjuntivitis, y ya cuando esta conjuntivitis se vuelve fiebre purpúrica brasileña, esto sucede muy rápido, por lo cual también se debe su peligrosidad de esta enfermedad. Esto para Haemophilus aegyptius, este no es susceptible a las gotas oftálmicas que se suelen utilizar para la conjuntivitis, por lo cual esta no va a funcionar y puede ser como una idea de que al saber que no funciona, puede ser este microorganismo el que está causando esa conjuntivitis. Además de que los antibióticos que se usan con mayor frecuencia para tratar la fiebre purpúrica brasileña son la ampicilina, cefuroxima, cefotaxima, rifampicina y clorafenicol. Y en el momento en el que se diagnostica, ya esta patología suele progresar con mucha rapidez, como dije anteriormente, y pues puede ser mortal, alrededor del 70% de los casos. Y bueno, aquí este último cuadro es para recordar las tres especies de las que hablamos, de Haemophilus, en las cuales, por ejemplo, podemos observar que Haemophilus influenza del tipo B generalmente es la que produce la meningitis, la otitis la suele producir la no tipificable, la sinusitis igualmente la no tipificable, la epiglotitis la suele producir la tipo B, la traqueobronquitis, la no tipificable, la bacteremia la suele provocar la del tipo B y la neumonía la no tipificable. Y algo chévere de este cuadro es que también nos indica en qué zona llega a producir esta patología. También vemos a Haemophilus aegyptius que provoca la conjuntivitis y la fiebre purpúrica brasileña. Y a Haemophilus ducreyi que provoca el chancroide. Francisella turalensis. Pertenece a la familia Franciseae. Es un cocobacilo gram negativo con un tamaño de 0,2 a 0,5 micras de ancho por 0,7 a 1 a 1 micra de largo. Son aerobios estrictos, inmóviles, no formadores de espora y se distinguen principalmente dos subespecies. Francisella tularensis es el agente causante de la enfermedad aguda tularemia, debido a su extrema infectividad y capacidad para causar enfermedades por inhalación. Francisella tularensis se ha clasificado como un agente biológico. Sus dos subespecies de Francisella tularensis y holártica son responsables de la tularemia en humanos, en comparación de la especie Francisella novisiva, que es estrechamente relacionada, rara vez causa enfermedades humanas y los casos que ocurren se asocian con pacientes inmunodeprimidos o que tienen otros problemas de salud subyacentes.
Francisella tularensis se aisló por primera vez en 1912 como el agente causante de una enfermedad similar a una peste que afectaba a las ardillas en el condado de Tulare, California. Posteriormente, iniciaron los experimentos con esta. Manifestaciones clínicas. Enfermedad tularemia. La tularemia es una infección bacteriana poco frecuente provocada por el cocobacilo gram negativo Francisella tularensis. Se transmite por vector y se presencia de varias formas clínicas y es una enfermedad de notificación epidemiológica en muchos países. Esta se va a demostrar o se da a conocer en el cuerpo con eritemas nudoso, erupción morbiliforme, eritema multiforme, entre otras. Como fiebre, dolor de garganta, úlceras en la boca, dolor abdominal, vómitos, diarrea, inflamación de las amígdalas, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, ya que esta se puede contraer a través de la picadura de una garrapata, un tábano o mosquito, la inhalación de material vegetal o tierra infectada, el contacto directo a través de una herida en la piel con un animal infectado o su cadáver, y con mayor frecuencia un conejo, una rata, un castor o una ardilla. También se puede dar por la ingestión de carne infectada. Bueno, ahora hablaremos sobre signos y síntomas, como se los mencioné anteriormente. También se ve la fiebre alta y escalofríos, dolores musculares, dolor de garganta, vómitos y diarreas, que se los mencioné anteriormente, y que este trastorno se presenta con mayor frecuencia en América del Norte y algunas partes de Europa y de Asia. En los Estados Unidos esta enfermedad se encuentra con mayor frecuencia en Missouri, Dakota del Sur y en Arkansas, aunque se pueden presentar brotes en otras partes del país, pero son escasos. Algunas personas pueden presentar una neumonía después de inhalar el material vegetal o la tierra infectada. Se sabe que esto ocurre también más que todo en la isla de Martha Burgess, en Massachusetts, donde las bacterias están presentes en conejos, en mapaches y en mofetas. Como ya se lo había mencionado, el microorganismo responsable es Francisella tularensis. Es un bacilo gram negativo pequeño, pleomórfico, no móvil y no esporulado, y que en apariencia el microorganismo puede penetrarse en la piel intacta, pero en realidad esta penetración puede ser por microlecciones. Factores de virulencias. Se sabe que el factor de virulencia es el lipopolisacárido, pero no es el mismo que el de las demás bacterias, pues es poco inductor de citocinas proinflamatorias y la cepa A es más virulenta que la B. Modelos murinos y Francisella tularensis no produce exotoxinas. Pero se puede decir que la subespecie tularensis es la más virulenta, con una distribución restringida a América del Norte, aunque recientemente se ha descrito en artrópodos de Europa Central. Esta se destruye con los desinfectantes habituales y con el calor a 30 minutos a 56 grados centígrados. Por el contrario, tiene una resistencia al frío y a las soluciones alcalinas. La congelación no la inactiva y puede mantener viabilidad en el agua. Esta persiste en la naturaleza sin necesidad de un reservorio animal infectado, lo que favorece la posibilidad de su transformación en agente endémico, ya que su periodo de incubación es de 1 a 14 días dependiendo de la virulencia de la cepa y la cantidad de inóculo. Generalmente de 3 a 5 días. Las personas que se han recuperado de esta infección presentan inmunidad por largo tiempo y
Pues los grupos de más alto riesgo son los cazadores, los carniceros, los granjeros y los técnicos de laboratorio. Pruebas de laboratorio. En estas encontramos serología para turalemia, cultivo de la bacteria causal, detención de anticuerpos ELISA y diagnóstico molecular como la PCR. Estos son unos análisis de sangre con el que se busca una infección causada por bacterias llamadas Francisella tularensis. Las bacterias causan la enfermedad denominada tularemia. La muestra es enviada a un laboratorio donde examinan en busca de anticuerpos contra Francisella mediante un método llamado serología. Este método verifica si su cuerpo ha producido sustancias llamadas anticuerpos para una sustancia extraña específica antígeno, en este caso para Francisella tularensis. Los anticuerpos son proteínas que defienden el cuerpo contra bacterias, virus y hongos. Si los anticuerpos están presentes, se encuentran en el suero de la sangre. El suero es la porción líquida de la sangre. Y podemos decir que el aislamiento en cultivo es dificultoso por crecer lentamente en forma de colonias pequeñas y requerir medios de agar, sangre con glucosa y cisteína. Tratamiento. La primera línea es streptomicina, 10 miligramos intramuscular 2 veces al día durante 10 días. Otras opciones son gentamicina, dosis ponderal calculada, o ciprofloxacina, ambas también durante 10 días. La doxiciclina o cloranfenicol se administran durante 14 a 21 días y esta se recomienda el tiempo prolongado debido a tasas de recaídas. Sin embargo, siempre existe el riesgo de reacción de Harris-Hermite. La tularemia es una enfermedad febril causada por la bacteria gram negativa Francisella tularensis y puede parecerse a la fiebre tifoidea. La tularemia puede tratarse de manera eficaz, como lo dije anteriormente, con los antibióticos que se administran por medio de una inyección directamente en un músculo o una vena. Y con los antibióticos mencionados también anteriormente. Ahora hablaré del género Bordetella. Este género de microorganismos son cocobacilos pleomórficos gram negativos, aerobios o anaerobias facultativas. También tienen como características que son inmóviles y encapsulados. También son de crecimiento lento y es capaz de sobrevivir de 3 a 5 días en superficies secas e inanimadas. 5 días sobre ropa, 2 días sobre papel y 6 días sobre vidrio. Y aquí en este cuadrito podemos observar a qué dominio, filo, clase, orden, familia, género y especie pertenece. Y pues en esta también destacamos las 3 especies principales o más características de este género. Bueno, si ya nos referimos a la especie Pertussis del género Bordetella, pues tenemos como características principales que este microorganismo posee cápsula, además de ser aerobio estricto, posee fimbrias que le ayudan a la adhesión y crece en medios enriquecidos. También tenemos que este microorganismo no es móvil, pero es positivo para catalasa y oxidasa. Y pues un dato interesante es que no se le conoce ningún hábitat en el que pues se encuentre generalmente. En cuanto a las manifestaciones clínicas que puede llegar a presentar este microorganismo, pues tenemos la tos ferina, que también puede ser llamada pertussis, tos convulsiva o coqueluche, que esta puede llegar a provocar tos leve o estornudos, encefalitis y complicaciones neuronales, al igual que rinitis. O también se pueden escuchar un silbido o gallo respiratorio en las personas. Para los signos y síntomas, en este caso pues de la tos ferina, podemos observar que es una infección respiratoria que es mediada por toxinas, que afecta pues principalmente a los niños, en los que suele cursar de la forma típica, que es una enfermedad clásica, y pues puede distinguirse en 3 fases. Está la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalecencia.
En la fase catarral pues se presentan síntomas similares a los de un resfriado común, los cuales pues pueden ser fiebre baja, rinitis aguda, estornudos y tos ocasional. En la fase paroxística, esta fase se caracteriza más que nada por la presencia de accesos de tos violentos y muy repetidos. Y también es seguida del silbido o gallo que habíamos pues nombrado anteriormente. En esta la tos se llama tos paroxística o quintosa y también es acompañada generalmente de vómitos y expulsión de mucosidad bronquial, ya sea que esta mucosa se pueda ver gruesa o clara. Y en la fase de convalecencia, pues los síntomas remiten paulatinamente, aunque puede volver a aparecer la tos debido a infecciones respiratorias, ya sea esta misma o otras diferentes. Y pues en adultos, adolescentes y niños que están inmunizados con la vacuna, pues se presenta la forma típica de la enfermedad, la cual pues es más leve y puede cursar de manera asintomática, o en algunos casos puede observarse tos leve y persistente, pero en estos casos sí no se presentan sibilancias. En cuanto a los factores de virulencia de Bordetella pertussis, pues tenemos que saber que este cuenta con muchos factores de virulencia que le permiten causar este daño a los huéspedes. Y pues entre ellos están una endotoxina, la cual es el lipopolisacario, la cual es la responsable de la pirogenicidad, que esto se podría traducir a que es la capacidad para inducir una respuesta febril y activar el sistema inmune del hospedero. Y también cuenta con unas exotoxinas que son muy importantes, la cual es la toxina pertussis, o también a veces se llama TP por sus siglas, y pues esta está implicada en la adhesión y el anclaje a los cilios respiratorios. Esta origina o provoca una leucocitosis y linfocitosis, también llega a provocar hiperinsulinemia y sensibilización a la histamina. Y pues esto provoca que interfiera en la respuesta inmunológica e inflamatoria, ya que pues este factor de virulencia el microorganismo lo secreta y en sí consiste en un monómero A con actividad ribosil transferasa de ADP, y pues esto lo que se encarga es de catalizar la transferencia de un grupo ADP ribosil a las proteínas de unión AGTP reguladoras, de las cuales se encuentran en las células de los mamíferos. Esto provoca o impide las interacciones con los receptores acoplados a la membrana celular de las células, y pues así consigue su comunicación intracelular para poder entrar esta toxina a los microorganismos. Y pues por otra parte también se compone de un oligómero B que se une a las glicoproteínas superficiales en una variedad de células del huésped. Y pues la exposición a esta toxina inhibe las funciones de varias células importantes del sistema inmune, como son los neutrófilos, macrófagos, monocitos o linfocitos. Un ejemplo de cómo actúa esta toxina lo podemos observar en el dibujo que está en la parte inferior izquierda, ya que esta se une al receptor celular, cianoglicoproteína, y pues esta toxina es endocitada y llevada a través del aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Ya en el retículo endoplasmático, el pentámero B se une al ATP y se disocia de la subunidad A, es como si se separaran. Y luego se transporta dentro del citoplasma y circula dentro del exosoma hasta la membrana plasmática, donde ocurre lo que se nombraba anteriormente, que es ADP ribosilación de la subunidad alfa de la proteína G heterotrimérica. Y pues estas modificaciones lo que hacen es alterar la habilidad de la proteína G de regular múltiples rutas enzimáticas, incluyendo la de inhibir la formación de AMPC. Y pues el resultado de todo esto provoca que se suprima la producción de citoquinas inflamatorias y a su vez inhibe el reclutamiento de las células de respuesta inmune hacia el sitio de infección, como si básicamente entrara a la célula y lo que hace es como taparle la boca para que no pueda llamar a las células que la defienden, y de igual forma evita que genere citoquinas que inician la inflamación. También esta cuenta con otra toxina llamada adenilato ciclasa invasiva, o pues en sus siglas CIA y A mayúscula.
Esta inhibe la fagocitosis y permite que la bacteria pueda escapar del sistema inmune del hospedero, lo que provoca que estimule la producción de secreciones mucosas. Esta toxina también se encuentra involucrada en la colonización temprana del tracto respiratorio y esta invade las células y ocasiona sobreproducción de niveles de AMPC, alterando así la fisiología celular. Y pues también estos provoca que se vea alterada la respuesta inmune del huésped, llevando a la muerte celular. También cuenta con una citotoxina traqueal o CTT, que esta lo que provoca es la destrucción de las células ciliadas del sistema respiratorio, así pues provocando lesiones. Además cuenta con otra toxina dermonecrótica que pues se piensa que esta toxina causa necrosis tisular localizada y vasoconstricción, aunque pues no se conoce aún a ciencia cierta qué es lo que provoca o si tiene un papel importante en la patogénesis. Otros factores de virulencia que también son muy importantes de este microorganismo es que cuenta con moléculas de adhesión que pues le permiten unirse al epitelio nasofaríngeo y del árbol traqueobronquial, como por ejemplo está la hemaglutina filamentosa, que sus siglas son FHA, o fimbrias pertactinas, que sus siglas son PRN. Estas PRN pues es una proteína autotransportadora de la membrana externa y pues tiene como papel principal pues la adherencia, permite a Bordetella pertussis adherirse ya sea a monocitos o células epiteliales. Y algo importante es que este es un blanco importante para los anticuerpos inducidos tanto ya sea en la infección natural o por la vacuna, ya que este es uno de los componentes de la mayoría de las vacunas acelulares que se están usando actualmente. Ya en esta última diapositiva podemos observar que la hemaglutina FHA es también utilizada para la vacuna, además de que la presentación clínica de este microorganismo es la tosferina. Ya en la patología, más o menos esta patología se desarrolla pues diciéndonos que solo los humanos son portadores y esta se transmite de vía aérea. Se adhiere a los hilos del epitelio respiratorio a través de la hemaglutinina filamentosa, la FHA. Esta le ayuda a adherirse. Y ahí es cuando empieza a liberar las exotoxinas para empezar a provocar enfermedades. Está la toxina pertussis, que es una toxina con la unidad A y B, que lo que empieza a provocar es el ADP ribosila y esto inactiva las proteínas G. Esto provoca que se empiece a producir adenilato ciclasa y no se inhibe, provocando que aumente la MPC, provocando linfocitosis y dificultando la fagocitosis. El adenato ciclasa que es secretada la captan los fagocitos, aumentando aún más el AMPC, inhibiendo la actividad bactericida, por lo cual se va a volver muy difícil de matar. Mientras que la citotoxina traqueal lo que hace es matar a las células epiteliales ciliadas, alterando el aclaramiento de la mucosa, y pues ahí es cuando se empieza a desarrollar la tosferina violenta, lo que promueve la propagación de bacterias por vía aérea. Y estas, pues como dije, se encontraban en 3 etapas, que es la etapa catarral, que es de 1 a 2 semanas, que los síntomas son similares a la gripa y es muy contagioso. Está la etapa paroxística, que es la tercera semana, 2 meses. Es cuando comienzan los ataques intermitentes de muchas toses en una sola aspiración seguida. Y ya está la etapa de recuperación o de convalecencia, que ya se lleva a cabo de 2 a 3 meses y es cuando la tos para. Aunque pues otras enfermedades respiratorias pueden provocar que se genere una tos pero ya muy leve. En las pruebas de laboratorio que se requieren para detectar la presencia de este microorganismo en una persona, pues generalmente se realiza el cultivo. Pero este microorganismo tarda mucho en crecer, por lo cual pues no es muy recomendable, ya que la mayoría de veces estos resultados se requieren de forma inmediata. Para eso se utilizan pruebas serológicas en las que se detectan anticuerpos que son producidos contra la infección provocada por este microorganismo. En las infecciones, por ejemplo, que son recientes o que ocurren después de que la persona se vacunó, se pueden detectar anticuerpos contra inmunoglobulina G.
frente a Bordetella pertussis, mientras que la presencia de anticuerpos, ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina A, constituye más que nada evidencia de que se tiene la infección recientemente y que será detectada en un corto periodo de tiempo. También podemos ver que este microorganismo es oxidasa y catalasa positivo, además de ser urea negativo. El crecimiento, este también se utiliza el crecimiento en el medio Bordet-Gengo, el cual pues es un agar de carbón con medio basal suplementado con cefalexina, que esta se utiliza más que nada para inhibir las bacterias autóctonas de la nasofaringe y sangre desfibrinada de caballo para ayudar al crecimiento de la especie de Bordetella. También se suelen usar pruebas de PCR o reacción en cadena de la polimerasa para detectar el material genético de este microorganismo, pero en este pueden ocurrir unos pequeños errores o pues tiene una incidencia de error. Y lo que pasa es que si un resultado es positivo, indica que se detectó el ADN de Bordetella, pero no, pero también puede resultar positiva, como lo dije, para otras especies de Bordetella. O sea, no necesariamente puede ser Bordetella pertussis, sino alguna otra especie. Y ya un resultado negativo significa que es poco probable que exista la infección, aunque no se puede descartar también la posibilidad, ya que si se tomó una muestra muy pequeña, pues la prueba no los puede detectar. Bueno, ya para los tratamientos de Bordetella pertussis, pues principalmente está la vacuna, la cual se realiza con el FHA y pues esta se incluyen en dos, o sea, hay dos vacunas como tal. Está la vacuna DTaP, esta protege y es aplicada a los niños pequeños y los protege contra la difteria, tétanos y tosferina. Y luego está la vacuna TDAP, que esta protege de los preadolescentes en adelante a las mujeres embarazadas y a los adultos. Igualmente también los protege contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Y cuando se utilizan antibióticos, pues se suelen utilizar eritromicina, macrólidos, acitromicina, claritromicina, trimetoprim sulfametoxazol, cotrimoxazol, fluoroquinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino o gemifloxacino. Brucella spp. Es de la familia Brucellaceae. Son bacilos cortos o cocobacilos gram negativos con tamaño entre 0,5 y 0,7 por 0,6 y 1,5 micras. Son aerobios inmóviles, no formadores de esporas ni cápsulas y son de crecimiento lento. Se trata de parásitos intracelulares facultativos pudiendo resistir en las células fagocitarias. Manifestaciones clínicas. Las infecciones gastrointestinales son causadas por diversas razones. Una de ellas son los microorganismos entéricos, que constituyen uno de los principales y más frecuentes problemas que afectan a la población infantil y anciana. Estas infecciones son transmitidas a través de la vía fecal u oral, así como también el consumo de alimentos o agua contaminada. El Centro Nacional en el 2010 tuvo un padecimiento de este tipo de infecciones que pudo darse en cualquier época del año, pero el riesgo de contraer una de ellas aumenta en la temporada de calor. También podemos decir que la brucelosis es una infección bacteriana que se transmite de los animales a las personas. Lo más común es que las personas se infectan al comer los productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Y algunas veces las bacterias que causan la brucelosis se propagan por el aire o por el contacto directo con animales infectados. Signos y síntomas. En este podemos ver que se da la fiebre, vómito, diarrea moderada o intensa, dolor abdominal, dolor en las articulaciones y fatiga. Por lo general, esta infección puede tratarse con antibióticos. Sin embargo, el tratamiento dura desde varias semanas hasta meses y la infección puede reaparecer, ya que la brucelosis afecta a cientos de miles de personas y animales en todo el mundo. Para prevenirla, es útil evitar los productos lácteos crudos y tomar precauciones al trabajar con animales o en un laboratorio. Y se puede decir
que los síntomas son similares a los de la influenza. Los síntomas de la brucelosis pueden desaparecer durante semanas o meses y después volver a aparecer. Algunas personas tienen brucelosis crónica y tienen síntomas durante años, incluso después del tratamiento. Los signos y síntomas a lo largo plazo pueden incluir, como dije anteriormente, la fatiga, la fiebre recurrente, artritis, inflamación del corazón, que es la endocarditis, y espondilitis. Una artritis inflamatoria que afecta la columna vertebral y las articulaciones adyacentes. Factores de virulencia. A diferencia de muchas bacterias patógenas intracelulares, Brucella no posee los tradicionales factores de virulencia como plásmidos o bacteriófagos lisogénicos que le confieran la virulencia. No produce exotoxina, no tiene cápsula que la proteja de la fagocitosis ni muestra variación antigénica. Sin embargo, es una bacteria muy virulenta y patogénica en su huésped natural. Pruebas de laboratorio para Brucella SSP. PCR, serología o rosa de Bengala y hemocultivo. Con respecto a sensibilidad y especificidad para la detección de Brucella SPP en muestras humanas. La prueba de PCR puede ser una herramienta alternativa al cultivo bacteriano en el diagnóstico de brucelosis humana. Tratamiento. El tratamiento antibiótico ha sufrido ligeros cambios en estos últimos años respecto a la clásica terapia consistente de doxiciclina y streptomicina, para ser sustituido por tratamientos de mejor tolerancia o igual efectividad y gran espectro, como la asociación de doxiciclina junto con rifampicina o quinolonas vía oral durante periodos prolongados. Se ha objetivado en las últimas series que la administración oral de estos antibióticos resulta de igual eficacia y reduce el costo, ya que exime al paciente de una constancia hospitalaria prolongada. Por supuesto, el tratamiento antibiótico se debe acompañar de terapia para los síntomas como antipiréticos, analgésicos, fluidoterapias, reposo, frío local y suspensorio, siendo los resultados de la terapia muy aceptables en general. Ahora les hablaré sobre Pasteurella multosia, y pues este microorganismo es un cocobacilo gram negativo inmóvil, son anaerobias facultativas, crecen con gran facilidad a temperaturas de 7 grados centígrados, además de ser oxidasa y catalasa positivos. Igual es indol positivo, posee cápsula y además de ser fermentadora. Esta se encuentra con frecuencia en la bucofaringe de los animales sanos, y la mayor parte de infecciones humanas por este microorganismo pues se deben a que tuvieron contacto con animales, ya sea por alguna mordedura, algún arañazo o porque de algún modo comparten la comida. Ya si hablamos de las manifestaciones clínicas que puede provocar este microorganismo, pues tenemos que la mayor parte, pues como dije anteriormente, se debe a que las personas tienen contacto con animales, ya sea por mordeduras, arañazos o porque comparten comida. Y pues Pasteurella multosia es el microorganismo que más se suele encontrar en este tipo de casos. Este suele presentarse en tres formas diferentes de enfermedad, la cual la primera puede ser celulitis localizada y linfadenitis, que esta se origina tras una mordedura o un arañazo. La otra es enfermedades respiratorias crónicas en sujetos con alguna alteración de base que les afecte la función pulmonar. O también puede provocar infecciones sistémicas en individuos que se encuentren inmunodeprimidos. En estos casos pues se puede comportar como un patógeno oportunista, por decirlo así, ya que esta cuenta con la producción de una cápsula, como dije anteriormente, que se compone de ácido hialurónico y es el factor de virulencia principal en las cepas de Pasteurella, responsable de enfermedades en los animales y en algunos casos de las personas. En las patologías, como podemos observar en el cuadrito de abajito, pues tenemos que normalmente habitan la cavidad bucal de los animales, como dijimos.
esta entra a la piel humana entra a la piel del humano a través de una mordedura. En el sitio de inoculación empieza a provocar inflamación, como se puede ver en la imagen de la parte de arriba. Y en respuesta, pues empieza a diseminar localmente en tejidos blandos, provocando la celulitis. O puede llegar en casos extremos hasta el hueso, provocando osteomelitis. Y así empieza a progresar a septicemia. Ya en cuanto a los signos y síntomas que puede provocar para las infecciones por Pasteurella multosa, pues tenemos en la celulitis que se aprecian bordes esfacelados de color, en algunos casos verdoso, y tienen evidentes signos de infección. La piel tiene evidentes signos de infección. También la piel se va a encontrar inflamada y caliente al tacto, y en algunos casos también se va a presentar exudado purulento. Ya en las infecciones respiratorias, lo que hace Pasteurella multosa es colonizar el tracto respiratorio superior de las personas. Y más aún si se aumenta la posibilidad de que aquellas personas viven con animales. Especialmente pues cuando existe una patología respiratoria de base, como lo es una EPOC o bronquiectasis. Y pues en estos casos se puede comportar como un patógeno oportunista, ya que la persona no va a tener su sistema inmunológico al 100%. Y a partir de la mucosa respiratoria que coloniza, inicia a invadir los tejidos, causando cuadros como neumonía, bronquitis, epidemia y abscesos pulmonares. O en muy pocos casos también se pueden encontrar infecciones de las vías altas, como lo es sinusitis, epiglotitis o también otitis. En el caso de la neumonía que provoca, pues esta puede comenzar con una sintomatología gradual o aguda, y los síntomas más frecuentes suelen ser fiebre, disnea, dolor pleurítico, y pues más de la mitad de los casos llegan a cursar bacteremia. Circunstancias pues que se ven favorecidas si la persona tiene edad avanzada o cuenta con alguna patología de base. En cuanto a los factores de virulencia que puede tener este microorganismo, tenemos por ejemplo enzimas como hialuroniasas y lipasas. También este cuenta con plásmidos de resistencia contra antibióticos y de producción de toxina. Y cuenta también con una cápsula la cual permite diferenciarlo en varios serotipos, en los cuales tenemos el A, el B, el D y el E. También cuenta con fibras de adhesión que le permite pues unirse al hospedero, y un lipolisacárido, que es uno de los componentes más importantes de las bacterias, ya que esta le da propiedades inmunomoduladoras y proinflamatorias, y cuenta con su toxina dermonecrótica. Ya en esta diapositiva vamos a hablar de los serotipos, y pues como dije tiene 4, el A, el B, el D y el E, que son como los principales. Y pues el serotipo A, él es más frecuente en México y es causante del cólera aviar en grandes explotaciones de aves. Bien, el serotipo B, él es causante de septicemia hemorrágica. El serotipo D es aprófito en la región nasofaringea, pero cuando este se asocia a bordetela causa rinitis atrófica junto con las toxinas que ellos mismos producen. Es como si se unieran los dos para provocar aún más daño. También tenemos el serotipo E, que este serotipo generalmente también es aprófito y a veces causa lesiones en el tracto respiratorio. Para realizar las pruebas de laboratorio y poder identificar este microorganismo, pues primero se realiza el aislamiento, que se recoge o se obtiene a partir de muestras de exudados de heridas producidas pues por mordeduras de un animal, y pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. También este microorganismo se desarrolla con dificultad en agar McConkey, o en muchos casos no se llega a desarrollar. Tenemos que fermenta glucosa, produce ornitina descarboxilasa e indol, y es positivo para hidrólisis de urea. También de acidificación de maltosa y sacarosa. También se le pueden realizar antibiogramas, en el cual pues encontramos que es sensible a la penicilina, y pues resulta de gran ayuda para identificarlo. Y esta prueba pues como sabemos se realiza en el agar Müller-Hinton. En este se inocula con una suspensión bacteriana equivalente al 0,5% de McFarland, y se consideran sensibles estas cepas si los halos de inhibición son superiores a 15 milímetros de diámetro. También tenemos
que esta debe ser considerada siempre como un posible agente etiológico en las infecciones de heridas, pero principalmente si estas infecciones fueron ocasionadas por mordeduras y como posible patógeno respiratorio en pacientes con, por ejemplo, patología pulmonar crónica, especialmente si se conocen antecedentes que la persona haya tenido contacto con animales. Y por último, en los tratamientos tenemos que la mayoría de cepas de Pasteurella multocida que vienen de muestras clínicas pues son sensibles a la penicilina, tetraciclina, cefalosporinas de segunda y tercera generación, quinolonas y cotrimoxazol. Ya en el caso de la cloxaxilina y las cefalosporinas de primera generación son menos activas, sobre todo cuando se administran de vía oral, y pues no se emplean en el tratamiento de las infecciones producidas por este microorganismo. También tenemos que el antibiótico de elección en el tratamiento de las infecciones producidas por este microorganismo continúa siendo la penicilina, debido a que, como hemos dicho varias veces, este es sensible a ella. Aunque se han descrito también algunas cepas que pueden producir beta-lactamasas, lo que obliga a realizar estas pruebas de sensibilidad para pues fijarnos y saber si el microorganismo que estamos tratando es sensible o no. Y pues como alternativa a pacientes que sean alérgicos a betalactámicos, pues se recomienda el tratamiento con tetraciclinas, siendo pues generalmente elección la minociclina. Y pues en las infecciones por heridas, por heridas ocasionadas por mordeduras, hasta que no se dispongan los resultados de los cultivos y de las pruebas de sensibilidad, se tiene que considerar de elección el tratamiento con amoxicilina clavulánico. Y esto porque en esas infecciones de heridas se suelen encontrar microorganismos como Staphylococcus aureus y algunos anaerobios. Y pues como sabemos, estos suelen ser resistentes a betalactámicos. Ya en pacientes que sean alérgicos, pues el tratamiento puede realizarse con quinolonas o cotrimoxazol, asociados a la clindamicina. Ahora hablaremos sobre las Aggregativater actinomycetin comitans. Es un patógeno cuya virulencia se debe a factores estructurales de producción de toxinas y enzimas, así como su capacidad para alterar la respuesta inmune. Para el aislamiento in vitro se debe utilizar medios selectivos como el TSBB y en condiciones de anaerobiosis. Esta bacteria es la causante de las periodontitis, que son un conjunto de patologías de naturaleza inflamatoria y etiología infecciosa, producidas por el biofilm patogénico subgingival llamado por tumoronas gingivales y Aggregativater actinomycetin comitans. Son bacterias periodontas y patógenas que pueden causar daño directo a las estructuras periodontales a través de los diversos factores de virulencia que expresan sobre la base de estos factores y distintos genotipos y serotipos bacterianos que se han descrito cada uno de ellos con una potencial variable patogenicidad. En esta versión bibliográfica se describen diferentes factores de virulencia de gingivalis actinomycetin y se discute la variable inmunogenicidad y patogenicidad de los distintos genotipos y serotipos descritos para ellos. Manifestaciones clínicas. El término enfermedad periodontal se refiere a un conjunto de enfermedades inflamatorias que afectan los tejidos de soporte del diente. Esta patología resulta de un desequilibrio entre la interacción inmunológica del hospedero y la flora de la placa dental. También se puede decir que las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se agrupan bajo el nombre de gingivitis y periodontitis. Entre las bacterias relacionadas con la instauración de esta patología se ve la especie Aggregativater actinomycetin comitans, que se ha asociado especialmente con el desarrollo de la
periodontitis agresiva, forma de infección que se presenta con una frecuencia considerable en individuos jóvenes. Factores de virulencia. Los factores de virulencia para los cuales se describen distintos genotipos y o serotipos son Fimbria, LPS y cápsulas bacterianas. Y acetinomiceta son leucotoxina A, C, DT y LPS. El factor de virulencia de los polisacáridos en su taxonomía serían A, B, C, D, E, F y G. Como efectos principales, estos hacen la activación de células dendríticas y la liberación de citoquinas proinflamatorias. Y como evidencia tienen la 47, 48 y 78. Como otro factor de virulencia está la leucotoxina. En su taxonomía sería LTXA. Sus efectos principales son que inducen a la apoptosis de neutrófilos y se evidencia en 52. Y otro factor de virulencia sería la EMA. Su taxonomía no aplica. Sus efectos principales serían la unión al colágeno 1, 3 y 4 y se evidencia en el 50. Y como por último, en el factor de virulencia está el CDT, que su taxonomía es ABC. Sus efectos principales son la alteración de la morfología y estructura celular y la detección del cielo celular, y esta se evidencia entre las 62 y 63. Cada uno de estos distintos genotipos y serotipos inducen a una respuesta inmunoinflamatoria diferente en el hospedero y por lo tanto se podrían asociar a una variable patogenicidad y podrán determinar las características clínicas de la enfermedad. Tratamiento. Para este está de pronto basado en amoxicilina y metronidazol, que son la combinación de antibiótico idóneo para completar el tratamiento de la periodontitis agresiva de forma complementaria al raspado y alisado radicular. También podemos decir que se debe instruir al paciente en el control de placa por debajo del 20% del índice de higiene según y de una reevaluación periódica también según su caso. En la terapia antimicrobiana local se recomienda clorhexidina al 0,12% o 0,2% 2 veces al día por un periodo de 10 a 14 días. Para la terapia sistémica se recomienda la doxiciclina, también la ciprofloxacina, el metronidazol, acitromicina de 500 miligramos, la primera dosis seguida de 4 dosis de 250 miligramos al día. Y esto lo consideran como el patógeno predominante y de mayor importancia en la PAL y en menor proporción en la periodontitis crónica, concordando con Argemitrae y Harding-Dows, que comparan las características microbiológicas de la periodontitis crónica y agresiva. Por esto se puede decir que los antimicrobianos que se utilizan generan un beneficio después del tratamiento mecánico. Y a la vez decir también que las altas dosis de antimicrobianos pueden causar efectos secundarios como alergias o resistencias a los mismos. Es por esto que esta investigación tuvo como un objetivo evaluar la sensibilidad de antimicrobianos sobre cepas de Agregatibacter actinomyceticomicas cultivadas en saliva artificial.